que una de nuestras facultades es fiscalizar, y el que nada debe, nada teme. Que el Ecuador está viviendo como Estado a través de las ejecutorias del gobierno de Daniel Noboa Sin es para escandalizarse, pero además es para reaccionar. Lo de Progen y lo de las otras ATM que está involucrada, si no estoy mal, es más... El señor Daniel Noboa sigue insistiendo en proteger, defender, hacer lo que tenga que hacer posible para poder blindar de forma mediática, y no solamente esto, de forma política y judicial, a sus ministros muy arraigados al poder, y también a actos de corrupción que le han costado muchísima plata al país. Pues vemos que mientras se siguen rifando la poca o muchos recursos que tenemos, aquí ellos siguen en la impunidad. Pues han habido incluso ministros tan descarados que han dicho que no tiene nada que ver, cuando ellos mismos lo han visto en video promocionando este tipo de desfalco. Esto refiriéndome al ministro Luque y a otros más que deberían ya estar presos, por lo menos pagando todo este inmenso prejuicio, mientras el Ecuador se cae a pedazos. Deja otro like, comparte video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y pasemos a ver el tema. Que el Ecuador está viviendo como Estado a través de las ejecutorias del gobierno de Daniel Noboa Sin es para escandalizarse, pero además es para reaccionar. Lo de Progen y lo de las otras ATM que está involucrada, si no estoy mal, es más, tengo que tomar nota y prepararme también para mi programa, Nelson. Se supone que el Estado, que el gobierno, que Daniel Noboa iba a vendernos la idea que había hecho todo lo posible y había invertido los recursos del país para asegurar el suministro eléctrico. Recuerden que el año pasado se vivió dentro del estiaje hasta 14 horas sin luz en el país. Entonces nos vendieron esa garantía de que a través de la compra de generadores, esa era la palabra, generadores de Progen y de ATM, ya no íbamos a sufrir los cortes eléctricos que se sufrieron porque el Estado, el gobierno estaba haciendo su trabajo, que es garantizar el servicio eléctrico al país. El uno es en Salitre, el otro es en Esmeraldas, y lo que tenemos ahora es una estafa de millones en el país. Y yo les pregunto a las personas que nos están escuchando, ¿qué va a pasar si deja de llover? ¿Qué va a pasar si el estiaje empieza a marcarse con la sequía que se tuvo el año pasado? ¿Qué va a suceder? Porque se supone que toda esta infraestructura que termina siendo una estafa, se supone que estaba ahí para garantizar el servicio eléctrico. Si es que llega a haber el estiaje, si es que hay sequía, no hay esta infraestructura donde se dedicaron los millones de dólares que sabemos a adquirir esta infraestructura para poder garantizar la electricidad. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a empezar los apagones otra vez? Y sobre todo, ante todo, ¿quién rinde cuentas sobre estas estafas maliciosas, perversas, hasta de infiltración en toda parte del Estado? Y lo más escandaloso, lo más indignante, lo más humillante, porque a la final terminan humillándonos, es que pasa lo de Progen y vuelve a pasar lo de ATM. Entonces se repite la adquisición de bienes que no sirven, que están dañados, que es una estafa a plena vista. Y lo peor es que se le advirtió al presidente con anticipación que lo de Progen no iba a salir bien. Mi pregunta a ti, Nelson, y a la gente que nos escucha, ¿dónde está Félix Won? Se fue. ¿Dónde está Félix Won? Porque este tipo es uno de los responsables de toda la garantía, la adquisición de no sé qué, de la garantía de la electricidad. Desapareció. ¿A dónde lo escondieron? ¿Y por qué lo escondieron? Y la otra pregunta,
¿qué está pasando con Luque, que sigue de ministro? ¿Y qué está pasando con la otra ministra que sigue de ministra? Porque además a ellas y a él, a él y a ella no le pasa nada. Y la otra pregunta, ¿qué hizo la Asamblea para hacer su trabajo? La Asamblea Nacional tiene un trabajo que se llama fiscalizar. Y esa fiscalización tiene que haber y tiene que existir en el gobierno actual, en los ministros y las ministras actuales que en el ejercicio de esa autoridad no terminan respondiendo a su rol y no terminan garantizando los derechos por los cuales están. No solamente en el caso Progen han impedido la fiscalización, también en todos los casos. Incluso en materia de salud no han permitido la fiscalización. En el caso Helber, con la CNT, tampoco permiten la fiscalización. De manera que está prácticamente castrada la facultad constitucional que tiene la Asamblea de fiscalizar, porque lamentablemente el gobierno no entiende que una de nuestras facultades es fiscalizar. Y el que nada debe, nada teme. Pero lamentablemente en este gobierno y en esta asamblea impiden que estos procesos avancen. Una cosa es la fiscalización política, otra cosa es la fiscalización por parte de la Contraloría y por parte de la Fiscalía. De manera que argumentar de que ya la Contraloría lo está haciendo, con esa lógica tan absurda, entonces eliminemos la fiscalización política. También escuché en su momento a alguna asambleísta de ADN decir de que no dan paso, por ejemplo, al juicio político al ministro de Salud, porque ahí que no se logra nada con esa fiscalización, que solamente es un show. Qué tan equivocada está, qué poca capacidad y qué poco entendimiento hay de lo que significa el manejo del Estado y de lo que significa la cosa pública y lo más importante, de lo que significa una democracia republicana, donde justamente entra la función fiscalizadora que la maneja la Asamblea Nacional como contrapoder al Estado, para fiscalizar, y a través de esto se entere el país de todas las cosas que muchas veces ni siquiera la propia prensa puede tener acceso a esa información. Era sencillo. El informe se resume en que no encuentran responsabilidades a los ministros, ¿no? Porque según Diana Jacome y según los de asambleístas de ADN, ellos no tenían ninguna relación y en la Constitución no existe nada que les vincule porque ellos no han estado involucrados. Y yo quería dar lectura y quería presentar el artículo 151 de la Constitución de la República para conocimiento de Diana Jacome, que se jacta de ser abogada. Yo no soy abogado, pero cuando vamos a la asamblea tenemos que revisar pues, los documentos que rigen como la Constitución, y dice el artículo 151, y le iba a encarar a Diana Jacome, que se decía que no tienen nada que ver, los ministros no pueden ser tocados. Dice, las ministras y los ministros de Estado serán responsables política, civil y penalmente de los actos y contratos que realicen en el ejercicio de sus funciones. Por ahí iba a empezar. Y pedía de ahí que me proyecten el video en el que Luque estuvo, pues, en mayo del 2024 en Estados Unidos en las instalaciones de Progen. Primero dijeron que no estuvo en Progen y en el video yo iba a hacer un pause en el que en una de las hojas donde está sentado, en la mesa que está sentado el Luque, ahí dice con letras claritas en rojo, Progen. Y acotejar que la oferta que... Ahí está el logo, de Progen. En la esquina, al fondo, Sí, ahí sí, dice Progen. Cuando haces tú un zoom, lee Progen. Dice Progen, están en Progen. O sea, efectivamente, es el logo que conocemos de la empresa Progen, así es. Él estuvo en Progen, no le mienta al país, esa es una de las pruebas claves.
fundamentales. Vemos que quizás justamente en esta fecha navideña y que estamos ya cerca del periodo de fin de año, a mucha gente no le interese saber que nos han defalcado con miles y millones y prefiere estar mejor en otro tipo de ámbito. Pero no importa que sean 2 o 3 que nos vean, que se enteren lo que está pasando en el país. Pues es nuestra obligación seguir denunciando esto las veces que sean necesarias. Pues no vamos a hacer mutis como muchos medios pautados están haciendo cuando sabemos que se están llevando el país en peso. Y mucha gente del tiempo del correísmo, por mucho menos que esto, hasta incluso simplemente por cosas que no se han podido probar, están presas. Pero aquí los señores ni siquiera han salido de su cargo y sin embargo en la asamblea controlada por Noboa hacen lo que sea por protegerlos. Déjanos tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y eso desde ya, felices fiestas.